El Evangelio tomado de San Lucas nos dice: en aquel tiempo, hablando Jesús al pueblo, levantó una mujer la voz en medio del concurso y le dijo: bienaventurado el vientre que te ha llevado y los pechos que te han alimentado. Sin embargo, Jesús respondió: más bien, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pueden tomar asiento. Estamos celebrando a Nuestra Señora de Fátima, la patrona de nuestro priorato, nuestra protectora principal. Aquí la tenemos tan hermosamente adornada. Y me gustaría mucho en este día aprovechar para recordar algunas nociones que son generales, para descender luego en una muy particular, como fue el motivo por el que Nuestra Señora se presentó aquí, en Fátima. Ustedes bien saben que el cielo, cuando permite una aparición de Nuestra Señora, cuando se trata de una aparición verdadera, es por una finalidad concreta y puntual. Normalmente no son reiteraciones de cosas, sino viene el cielo a recordar algo que va de la mano de alguna realidad teológica. Fátima viene, por un lado, a recordar la importancia del rezo del Santo Rosario, la importancia de la piedad, que si bien se le había presentado a Santo Domingo de Guzmán en el 1200 para entregarle esta devoción, María Santísima va a venir a recordar la importancia de esta devoción, porque va a ir de la mano con la visión del infierno, de la salvación de las almas. De modo tal que Fátima tiene un aspecto, por un lado, que toca a la misericordia de Dios y a la maternidad de la Virgen, y por el otro toca a la justicia divina, presentadas con tan equilibrio, de tal modo que no solamente Fátima va a cumplir una misión particular, por lo que va a tocar a la piedad de los fieles, cuanto también a la vida de la Iglesia, a la teología de la Iglesia. Por un lado decimos que toca a la maternidad de la Virgen y a la misericordia de Dios, porque Nuestra Señora se presenta con su corazón inmaculado. Ella es la cara de Dios hecha mamá, como diría el Padre Pío, y de esa manera la misericordia del cielo se presenta a través de ella. Nuestra Señora va a ofrecer su corazón inmaculado como refugio, su maternidad como amparo, para que recordemos que no solamente tenemos a un Dios Padre, sino tenemos a una Madre en el cielo, pero es una Madre que también pide, es una Madre que también espera, y espera esa piedad de sus hijos que ella la manifiesta particularmente a través de la devoción del rosario. Y así, de las 6 apariciones, la primera les dice a los niños, les inculca a los niños el rezo del Santo Rosario, y en las otras 5 les anima a que sigan rezando lo que ya han comenzado a hacer. Pero por el otro lado también, Fátima nos recuerda la justicia divina, el infierno, la necesidad de la reparación, la necesidad de ayudar a las almas a que se salven a través del esfuerzo, a través de los sacrificios y a través de las oraciones. Y de ese modo, este equilibrio que hay en lo tocante al aspecto de la justicia de Dios y de la misericordia divina,
aspectos que en la historia de la Iglesia se han acentuado a través de errores teológicos y de esa manera se ha desvirtuado al mismo Dios. Y entonces pareciera ser que Fátima viene a poner nuevamente el equilibrio. Por un lado, mirando retrospectivamente los errores que tocaban a la justicia y mirando progresivamente los errores que vendrían en lo que tocante a la misericordia de Dios. El siglo XIX estuvo muy marcado por el error teológico del jansenismo, la noción de la justicia de Dios, de un Dios implacable, de un Dios inalcanzable, de un Dios que pedía alejamiento de la Eucaristía por el concepto del pecado. Sobredimensionado, apabullaba a la criatura, lo alejaba del Creador, y la Iglesia le va a poner un punto final, y va a ser sobre todo con San Pío X, que tanto va a bregar con la comunión frecuente y, por otro lado, el decreto de la comunión en la temprana edad. Fátima nos viene a recordar esa misericordia de Dios y esa maternidad de María Santísima. Pero por el otro nos encontramos con el modernismo, que hoy sufrimos, que hoy padecemos y que tanta pena nos da por el error que hacen de la misericordia de Dios. El Concilio Vaticano II no ha sino canonizado el misterio pascual, que hoy por hoy tanto se habla y que en los 7 sacramentos ha quedado teñido. Hoy todo en la Iglesia es el misterio pascual. ¿Y qué es el misterio pascual? No es sino una noción deformada de la misericordia de Dios. El misterio pascual no es sino un concepto de un Dios tan misericordioso, de un Dios tan bondadoso, de un Dios tan bueno, y que por otro lado el pecado nada le puede hacer a la criatura, nada le puede hacer perdón a Dios, que Dios está tan alejado de poder sufrir algo por parte de la criatura, que entonces se transforma en un Dios que da, en un Dios que no espera, en un Dios que siempre perdona, pero no en un Dios que exige reparación por los castigos cometidos, porque ofenden y lesionan a la justicia divina. Y así Fátima viene por adelantado a venir a poner el parche antes de la herida. Viene a recordar a esta teología que el infierno existe, y no como diría von Balthasar, cardenal que murió antes de recibir su capelo: si el infierno existe, está vacío. No, señor, el infierno existe y no es condicional, es un dogma de fe. Y la Virgen de Fátima muestra la cantidad de almas que hay en su interior. Por eso ha sido providencial, ha sido de una misericordia sin igual que nuestro Señor le haya permitido a su madre, por un lado, recordar la misericordia del cielo y por otro lado, recordar la justicia de Dios, que está emparentada, matrimoniada la una con la otra. Fátima es un llamado a la oración, es un llamado a la piedad filial con la Virgen, y Fátima es un llamado a ayudar a los pobres pecadores a través de la oración y del sacrificio a que no se condenen. Entonces, mis queridos hermanos, le pedimos a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María, patrona de esta capilla y de este priorato, que también venga a resucitar en nosotros, a aumentar en nosotros
este deseo de amor filial a ella, que no se traduce principal ni esencialmente por afectos, cuanto por hechos, que se traduce por esa piedad, por esa devoción a nuestra Madre a través del Santo Rosario, y por otro lado, a estimular el deseo de venir a salvar las almas, a ayudar a nuestro Señor, a ayudar a nuestra Madre, a que hayan almas, a que no caigan en el pecado, o si ya han caído, a que puedan salir. Eso es el meollo, esa es la esencia de las apariciones de nuestra Madre Santísima hace más de un siglo en Portugal. Que nuestra Madre entonces del cielo nos concedan esta doble gracia, la piedad y el espíritu de sacrificio, para agradar a Dios y ser sus verdaderos hijos. Ave María Purísima.